Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Percy Casani. En esta oportunidad les quiero traer el, el título de instalaciones de drill shafts o pilotes de diámetro considerable. Este es el tercer video que hago. Me he tomado un poco de tiempo para hacer esto. El trabajo una veces a uno no lo permite hacer lo que uno quiere, pero bueno, en fin, la cuestión es que el deseo de compartir mis experiencias con ustedes es algo que no quiero dejarlo. Ah, Hice este proyecto ya hace varios años atrás, en el verano del 2021, en la ciudad de Nueva York. En ese entonces yo trabajaba para la empresa Keller North America y era un ingeniero de proyectos. Allá en estos momentos trabajo para otra empresa. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Quería empezar con la definición de un ingeniero que está capacitado para poder trabajar en diferentes aspectos de un proyecto. En este caso, este prácticamente es la hoja principal de uno de los documentos más importantes que tiene los ingenieros geotecnistas en los Estados Unidos, que es el Manual de Suelos y Fundaciones de la FHWA, que eh, es el Departamento de Transporte, que tiene su manual. Y en la carátula nos muestra estos tres círculos que nos dice que la geotecnia tiene que ser el conjunto o la unión de estos tres diferentes campos, que es la experimentación, como con lo que es las pruebas de campo, las pruebas de suelos, todo tipo que tiene que ver con pruebas y experimentos. La teoría, por supuesto, es algo que nosotros debemos tener y considerar mucho. Y como tercero, la experiencia. La experiencia realmente hace que uno aprenda tres veces lo que uno puede aprender en teoría. En otras palabras, nosotros tenemos que tratar de siempre eh, buscar las conexiones entre todos los aspectos de la ingeniería, en este caso de la ingeniería geotécnica. ¿A qué me refiero específicamente? Por ejemplo, cuando yo trabajaba como ingeniero de campo, eh, yo solamente me dedicaba a recoger y a recolectar lo que había pasado en el día y qué producciones habíamos obtenido, tantos pilotes, pero nunca me olvidé de relacionarlo con la teoría, ¿no? ¿Por qué este anclaje tiene 50 metros, 50 pies de distancia? ¿Por qué? Entonces ahí regresaba a leer la exploración, el reporte de exploración, donde indicaba, oh, en estos suelos tenemos no, este es muy denso o es muy suave. Siempre trataba de hacer la relación, la conexión. ¿Por qué? Del porqué de las cosas. Otra definición importante para llegar a ser un ingeniero bien versado, bien experimentado en todas las áreas que se hace, es entender que la ingeniería geotécnica es un híbrido de la ingeniería civil y la geología. Entonces, mientras dentro de tu carrera profesional tú entiendas que tienes que estar abierto a seguir aprendiendo nuevos temas para poder complementar tu conocimiento, entonces entenderás que al inicio, ¿no es cierto? Tú vas a entrar a una universidad donde te van a enseñar ingeniería civil y probablemente vas a estudiar transporte, ingeniería estructural, te van a enseñar ingeniería de suelos, mecánica de suelos, ¿no es cierto? Y después te puedes especializar en cada uno de esos, ¿no?
Pero si te gusta la mecánica de suelos, entonces de ahí el siguiente paso pues es estudiar ingeniería de fundaciones y meterte a lo que es la ingeniería geotécnica. Pero eso no significa que tú hayas ya entendido todo lo que significa ser un geotecnólogo. Porque para ser un geotecnólogo tienes que también estudiar el otro lado, que es la geología, ¿no? Como mínimo tienes que estudiar lo que se llama ingeniería geológica o la aplicación de de la geología para ingenieros, en otras palabras. Porque la geología es una ciencia pura. Estudia las rocas, estudia los minerales, estudia los procesos, cómo las rocas se forman y todo eso. Pero la aplicación es la parte de la ingeniería geológica. A la vez, eh, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que saber o leer o estudiar presentaciones, videos que te enseñen cuál ha sido el proceso de formación de los suelos, por ejemplo, la geomorfolía, perdonen el trabo de palabras, me enseñó, por ejemplo, que eh, por qué en esta parte de la Tierra se encuentran las arenas, ¿no? ¿Por qué en esta parte de la Tierra se encuentran las arcillas? Porque es un proceso eh, que se genera naturalmente por la Tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, si en el pasado existió, hace miles de años, existió un lago, ¿no es cierto? Y ese lago se secó. Generalmente, al fondo, después que el lago se ha secado, esa área, esa área está lleno de arcilla, por ejemplo. Y de repente habrá habido una avalancha por ahí, ¿no es cierto? Y lo tapó. Y de ahí pasaron muchos miles de años y esa arcilla quedó atrapada dentro de toda esa tierra y las avalanchas y un pueblo se formó encima de ello. Y cuando tú quisieras hacer una fundación profunda, te vas a dar cuenta que la arcilla está ahí y tú no puedes utilizar la arcilla como, como un material geotécnico para poder dejar las fundaciones. Entonces, el hecho de entender cómo se formaron los suelos te da una ventaja importante. Eh, Otro tema de la geología que, que también es interesante es la geología estructural, que te enseña dónde están las fallas, cómo se forman las rocas, eh, cómo hay que entender la roca, el ángulo de formación de las rocas y todo eso, especialmente cuando uno trabaja en zonas donde existe fundaciones en roca, como es por ejemplo Manhattan. En fin, si usted quiere tener más información de esto, usted puede ver la introducción a la ingeniería geotécnica de Koduto, Young y Kitch, y prácticamente ellos son los autores de este pequeño gráfico. En fin, am, como siempre voy a indicarles los temas que voy a conversar, las condiciones del proyecto, la planificación, los equipos, los materiales, el proceso de perforación, si he tenido la oportunidad de hacer pruebas análisis de los suelos en este proyecto, la calidad de control y la producción que hemos podido obtener y si realmente hicimos o no hicimos dinero en este caso. Este proyecto no es un proyecto grande, es un proyecto pequeño. Lo conseguimos mediante prácticamente una buena relación con el contratista general. Prácticamente nos llamó y nos dijo que les salvemos, ¿no? Y a lo cual, pues, mi manager aceptó y les dio un presupuesto generoso, pero al mismo tiempo em,
sabíamos que ellos iban a contratarnos de inmediato. El proyecto no tenía muchos problemas, no había obstáculos por encima de nosotros, prácticamente era un lugar abierto, en base a la posición de los pilotes. No teníamos tráfico, así es que no teníamos que preocuparnos de estar colocando barreras o decirle al contratista general que lo haga. Eran prácticamente dos drill shafts, que son los pilotes de diámetros mayores a 24 inches generalmente. En acá teníamos una reunión con el contratista, teníamos una reunión vino el inspector y empezamos a hacer la movilización del mismo. Antes de esto, como siempre, se tiene que hacer una planificación y se tiene que especificar eh, qué es lo que vamos a enviar al contratista general y a su ingeniero. En este caso enviamos el método de instalación, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, qué equipo vamos a utilizar. Tendríamos que contactar a una compañía tercera para que nos haga el dibujo del reforzamiento que va a entrar dentro del pilote. Llamar a las empresas que venden materiales y alquilan equipos, si es que es necesario. En este caso lo hicimos para uno de los rotadores que teníamos. Eh, y la seguridad es muy importante. A veces uno piensa que la seguridad en la construcción no lo es, pero cuando uno observa algún accidente, uno se da cuenta realmente que la vida de las personas es muy preciado, ¿no es cierto? Y uno no quiere ver ese tipo de cosas que pasen en un accidente en la construcción. Realmente destruye la moral de los trabajadores. Los días siguientes uno la verdad no quiere hacer nada, en fin. Por eso es muy importante que se hagan todos los métodos necesarios para que la seguridad en la construcción sea fuerte, ¿no? No dejar que los trabajadores hagan el trabajo sin haber tenido en cuenta las medidas de seguridad. Y como siempre, la preparación de los documentos de campo. Es muy importante estar uno preparado para estar y tomar nota, ¿no? Tomar nota de, oh, en cuánto tiempo pude perforar el suelo, en cuánto tiempo terminamos el pilote, en cuánto tiempo terminamos de poner el reforzamiento, en cuánto tiempo lo pudimos completar. Y todo eso a uno le sirve porque en el futuro, cuando te vuelvas costos y presupuestos, ¿no es cierto? Siempre vas a volver a esto. Entonces, siempre es bueno tener y anotar en tus libros, en tu Excel, en tu laptop, donde tú quieras, qué es lo que has experimentado, porque siempre vas a volver a eso. Esa es la experiencia que estábamos hablando en uno de los slides anteriores, ¿no? Eso te va a dar la experiencia que necesitas. Entonces, movilizamos en un día, en una mañana, ah, contratamos a la empresa de transportes que nos trajo en el primer camión nos trajo lo que están viendo ahí, todos los augers y el casing, que acá le dicen rat hole o le dicen hueco de ratón como primer soporte de la excavación. En el segundo camión llegó todo lo que es el casing permanente, ¿no es cierto? Después en el tercer camión nos mandaron el reforzamiento, los cage bars, y finalmente en el cuarto llegó la excavadora, porque en este caso el equipo o el pilote va a ser excavado por una excavadora que tiene un equipo de perforación eh,
en la misma excavadora. Acá podemos ver el primer día o en la tarde, antes de que ya sean las 3, eso de la 1 de la tarde más o menos, lo que pudimos hacer es eh, colocar la excavadora en una plataforma un poco más elevada, porque nos dimos cuenta que eh, no teníamos la suficiente distancia para poder instalar estos pilotes de 20 pies. Entonces lo que le dijimos al contratista general era que por favor que nos pudiera elevar la plataforma para tener esa diferencia. Con anterioridad habíamos coordinado con el contratista general y en la fotografía del centro ustedes pueden ver que ellos ya habían preexcavado 5 pies, habían preexcavado la ubicación del pilote. Y en la parte de la derecha, en la fotografía, es simplemente para mí asegurarme de que no, todas las herramientas están en el campo, ¿no? En este caso estaba viendo que el diámetro eh, del rotador que ustedes ven en la parte de atrás era la correcta. ¿No? Entonces, en este proceso nos aseguramos de que los materiales lleguen, ¿no es cierto? Que todos los materiales de la instalación permanente estén en el proyecto. Ah, de ahí también nos damos cuenta de que los equipos sean los adecuados. ¿No? En este caso, el tipo de excavación es la excavación Kelly. Vamos a utilizar augers de tierra, vamos a utilizar las baquetas de limpieza y vamos a utilizar el rotador. Y por supuesto también como es necesario las herramientas de seguridad de construcción como esa malla que ustedes vieron anteriormente. Este es un ejemplo del river cage, del reforzamiento que instalamos. En este caso nos tenemos que asegurar las distancias, que la barra que haya llegado sea la barra que se ha especificado de acuerdo al diseño, la distancia de los stirrups o de los amarradores, ¿no es cierto? Me refiero a estos de acá, ¿no? ¿Cuál es esta distancia? La distancia total de las barras y la cantidad de barras. En este caso utilizamos el Watson EDT 7 que pesa 45.000 libras. Ah, Pudimos conectar el auger con el rotador acá, con este pin. Y acá te muestro que es una excavadora, ¿no? Es una excavadora que tiene conectado ejemplos de los augers, ¿no? Tenemos la baqueta el balde limpiador, tenemos ¿cómo se llama? El auger de suelo. Ustedes pueden ver acá los dientes, no son de roca, son más que todo para cortar el suelo. Y este el del centro, es un herramienta interesante porque simplemente lo que va a hacer es rotar el casing, ¿no? Es rotar el casing en 4 o 2 puntos necesarios. Les voy a mostrar eso más adelante. Dentro de lo que es el testeo y el control de calidad, eh, hay que ver que, por ejemplo, en la base del reforzamiento tengan unos bar boots, que hayamos recibido los centralizadores, que las dimensiones del cage sean correctas, que cuando venga el concreto hagamos una prueba slump,
que en este caso no era requerida porque lo que hicimos fue utilizar una mezcla que no es de concreto, que es un poco más de mortar, lo que le llaman acá, que es una combinación de cemento con arena, no entra cascajo. Entonces, debido a eso, no era necesario la prueba Sloan, porque si tú haces la prueba Sloan, esta mezcla se va prácticamente a esparcir y el Sloan va a ser alto. O sea, prácticamente tú no ves la torre de Sloan. Am, y estos son lo que le llaman el bar boots y van al fondo del reforzamiento y es simplemente para permitir la separación de del reforzamiento con el suelo y va en la parte inferior, ¿no es cierto? Para que no choque con el suelo en la base y también el otro serían los centralizadores que en este caso le llaman el pier wheel, que iría al costado para mantener el reforzamiento centrado. Acá podemos ver en la parte superior, eh, estos es prácticamente el casing permanente. Y como ustedes pueden ver, estos casing ya están precortados con unas orejas. Es aquí donde el rotador el rotador en tipo cruz es lo que va a ingresar y va a empezar a rotar el casing. Entonces, en este tipo de perforación, lo que hacemos es instalar el casing primero con el rotador en forma de cruz hasta una determinada profundidad. De ahí sacamos el rotador en forma de cruz y cambiamos a los augers, regresamos al hueco y empezamos a utilizar el auger para destruir la tierra. Una vez que hemos destruido la tierra, unos 5 pies más abajo, regresamos al rotador en forma de cruz y volvemos a doblar, a rotar todo el casing. Y es una combinación de los dos en todo momento. Acá hay un detalle en la base de estos casing. Le dijimos a la- al que nos vendió el casing, le dijimos que nos colocara estos dientes en forma de J. Acá les llaman los JTs. Están más o menos espaciados en unos 6 inches. ¿Y para qué? Para que pues nos permitan el avance del casing y no tengamos problemas a la hora de rotar el casing. Como les había mencionado, tomando mediciones, asegurándose de que esto coincida con los planos que se mandó con anterioridad. eh, los trabajadores empezaron a colocar los bar boots, ¿no es cierto? Eh, y de ahí, dentro de la operación y la producción, como parte de mis actividades, tengo que tomar nota de cuánto material ha llegado, cuánto material se ha utilizado, eh, si hemos utilizado alguna extensión del casing, que en este caso no era necesario, lo hemos instalado de una sola dimensión, que era de 20 pies. Tomar notas de ese día, qué es lo que pasó, tomar imágenes. ¿Y para qué? Para que todo eso te sirva en un futuro y para que puedas hacer un análisis de tiempo. Eh, ¿Cuál es la velocidad de instalación? Como parte de todo proyecto, la comunicación es muy importante. Uno tiene que no llevarse bien, pero uno tiene que ser respetuoso y uno tiene que establecer una buena comunicación toda, con todas las partes que estén involucradas en el proyecto. El contratista general, el ingeniero del contratista, los que te venden materiales. Eso no significa que uno sea
plausible y se deje llevar de las personas, sino simplemente uno tiene que comunicarse bien, escrito, hablado, eh, y de todos los tipos, ¿no? Todo el tipo de comunicación tiene que ser buena. A veces nosotros no le damos importancia a eso, ¿no? Pero en todo lo que uno haga, uno siempre tiene que tener la lengua, su lenguaje bien escrito, bien hablado, porque eso es muy importante en el mundo real. Y después les voy a mostrar el proceso de ensamble. Y lo que les estaba mostrando con anterioridad, ¿verdad? Lo que hacíamos acá, instalamos como se dan cuenta, en la mano izquierda, pudimos instalar el casing a una determinada profundidad. Y creo que sí, acá tengo el video. Entonces simplemente lo que estamos haciendo ahí es ir con el auger, ¿no es cierto? Tratar de remover la mayor cantidad de tierra posible. Y una vez que tengamos suficiente material, el operador hace el retiro del material para poder descargarlo a un costado y seguir con la operación de perforamiento. Entonces, como podemos ver acá, eh, lo está sacando con un cleaning bucket. Y bueno, el video no es tan extenso, pero al final, después de haberlo utilizado el cleaning bucket, regresamos al rotador en forma de cruz para poder seguir avanzando con la perforación. Ah, como les había mencionado, les había mostrado la planificación. Acá saqué los centralizadores y los bar boots, también asegurándome de que las distancias estén correctas. Acá la norma dice que el reforzamiento tiene que estar separado del suelo 3 inches en todo momento. Y acá ustedes pueden ver que esa es la dimensión. En la parte derecha podemos ver cómo la misma máquina, el drill rig Watson, es el que levanta el cage y lo vamos a colocar dentro del pilote que ya está perforado. En este caso no necesitamos otra maquinaria adicional para poder levantar el cage, porque simplemente es una, es un cage solamente de 20 pies, así es que no es necesario el soporte de otro equipamiento. Si fuera un cage más largo de 40 o de 50, se necesitan dos equipos para levantar, y eso se hace para que no se dañe el cage. Incluso ya eh, cuando el drill shaft es gigantesco, cuando el pilote de diámetros mayores a 24 inches, se necesitan a veces que un ingeniero estructural diseñe el cage, el reforzamiento para que no se doble, porque al doblarse ya prácticamente pierdes el cage. En este caso, al final pudimos terminar porque eran solamente dos pilotes. eh, lo pudimos terminar en 3 días, incluido con la movilización, ¿no? Movilización, entrar y salir, lo hicimos en 3 días. Fue rápido, la verdad. Y en el caso a la hora de hacer el costos y presupuesto y más o menos calcular cuánto nos íbamos a demorar, le propusimos 5 días al contratista general. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros sabíamos de que podíamos hacerlo más rápido, pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es de que uno también al hacer este trabajo, pues pueda hacer dinero para la empresa que uno trabaje, o si es tu empresa, también puedas hacer dinero para ti. Pero para eso uno tiene que ser eficiente, ¿no? Uno tiene que haber hecho la planificación con anterioridad, tener el equipo necesario y hacer que los trabajadores pues
eh, también entren en confianza contigo y que sean trabajadores que respondan. Entonces, en este caso fue un proyecto pequeño, exitoso, y que pues nos trajo prácticamente, ganamos el 40% de lo que habíamos, del costo, ¿no? Ganamos el 40% por encima del costo que hemos pagado para hacer esto. Y acá les muestro el producto final. Tuve la oportunidad de regresar a la misma ubicación el 2023, prácticamente 2 años después. Y ustedes pueden ver acá eh, la estructura final. Obviamente nosotros no hicimos esto, pero el pilote de 20 pies, ¿no? Podemos ver acá que soporta toda la estructura. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno pues se siente bien porque ve que el trabajo que uno ha hecho está materializado, ¿no? Ah, como siempre, hay personas que te ayudan en la carrera. Uno tiene que ser agradecido de lo que uno recibe. Así es que este caso siempre muestro a la gente que me ha ayudado en mi profesión, que me ha brindado su apoyo o que ha sido un jefe eh, bueno, ¿no? Porque sí, a veces uno no tiene la suerte de encontrar eso, pero bueno, en este caso el señor Andrew Burns ha sido prácticamente el primer mentor que tuve, la primera persona que me trajo al mundo de la geotécnica. En la parte inferior izquierda, Alfredas Dáuliga, mi profesor en la universidad y que también ahora es mi colega de trabajo. Douglas Jackson, que fue mi segundo jefe, después de que Andrew Bourne se fue de Posílico. Y cuando me fui a Keller, Frank Di Salvo en la parte inferior derecha, fue realmente un placer trabajar con él y verlo como él trabajaba. Bueno, eso era todo por ahora. Les agradezco mucho. Hasta luego.